Hola, saludos a todos. Es un placer para mí ser parte de la Asamblea General de FEDESOCEN y en el día de hoy poder hablar acerca del dolor en las relaciones sexuales, un tema importantísimo que tiene mucho que ver con lo que es la salud sexual. El día de hoy, me gustaría iniciar presentándome. Soy la doctora Libetmar Lugo de Pugliese, soy médico cirujano egresada de la Universidad de Carabobo, soy coach certificada, estoy cursando el último año en una maestría en sexología acá en Venezuela, tengo estudios de diplomatura en medicina sexual, sexualidad humana y educación sexual, así como terapia de pareja, soy mentora de parejas y las sociedades científicas han sido mi casa, fui presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Carabobo, sede Valencia, en el periodo 2017-2018. Fui oficial nacional de salud pública en el año 2017 en FEDESOCEN y el año siguiente pertenecí al Comité de Supervisión y Fiscalización. Como les digo, para mí es un honor y estoy honrada por la invitación. Para comenzar, hablemos un poco de la sexualidad y lo que es la salud sexual. Hay que recordar que como seres humanos somos seres sexuados, la sexualidad es parte de nosotros y hablar de salud sexual es sumamente importante. La salud sexual, según la Organización Mundial de la Salud, está descrita como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad y no solamente por la ausencia de enfermedad, de disfunción o malestar. La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Para que todas las personas alcancen y mantengan una buena salud sexual, se deben respetar y proteger, así como satisfacer sus derechos sexuales. Esto es importante y hay un punto importante que tiene mucho que ver con el tema de hoy, que es la posibilidad de tener relaciones sexuales placenteras. Y cuando hay dolor, cuando hay una molestia, pues difícilmente esa relación sexual será placentera. Entonces, cuando hablamos del dolor en las relaciones sexuales, hay que recordar el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, que habla acerca de la dispareunia y el vaginismo, y esto lo engloba bajo la categoría de trastorno del dolor genitopélvico y penetración. Allí están dispareunia y vaginismo. Ahora, empecemos hablando de la dispareunia. ¿Qué es la dispareunia? Es el dolor que se presenta durante o después de las relaciones sexuales coitales o por penetración. Acá se incluyen los juguetes sexuales y se incluye también la penetración digital y puede presentarse tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, es mucho más común en la población femenina. ¿Cómo se clasifica la dispareunia? Se puede clasificar según su aparición, según el contexto en el cual aparece, según la presentación del dolor. Cuando hablamos de su aparición, se divide en primaria o secundaria. En el caso de la primaria es aquella que está desde la primera relación sexual, es decir, desde que la mujer o el hombre inicia vida sexual, presenta este dolor en la penetración. Y la secundaria es luego de que ya se han iniciado en la vida sexual y ya han tenido relaciones sexuales anteriormente que no habían sido dolorosas y de pronto pues empiezan a aparecer esta manifestación, este dolor en las relaciones sexuales. Según el contexto, que es otra de las categorías, se divide en lo que es generalizado o situacional. Generalizado quiere decir que se presenta con todas las parejas, todas las posiciones y todos los tipos de estímulos o de penetración. Como les había dicho, también se incluyen juguetes y la penetración digital. Y cuando es situacional se refiere a que es en alguna posición con ciertas parejas sexuales, en ciertas, valga la redundancia, situaciones específicas o con algún estímulo en específico. Y cuando hablamos de la presentación del dolor, se refiere a lo que es la dispareunia superficial y la dispareunia profunda. En la dispareunia superficial, acá quiero aclarar que estoy hablando en el caso de las mujeres, que es lo más común, pero en el hombre también se puede presentar, por ejemplo, por la aparición de infecciones, por la fimosis o parafimosis, puede presentarse también por prostatitis. Hay ciertas condiciones que también pueden llevar al hombre pues, a tener dispareunia, dolor durante las relaciones sexuales, principalmente pues, el coito.
Acá hablando de las mujeres, pues aquí sí vamos a clasificar en superficial y profunda, que va a depender de en qué momento aparece el dolor durante la penetración. Cuando hablamos de la superficial se refiere a la entrada al introito vaginal, en el momento en el que inicia la penetración se presenta el dolor. Esto se puede deber a causas orgánicas o a causas psicosexuales. Entre las causas orgánicas vemos acá están las infecciones, que pueden ser infecciones fúngicas o bacterianas, el uso de ciertos medicamentos que pueden cambiar también lo que es la lubricación vaginal y eso puede generar dolor, alergia, por ejemplo, al látex en los condones, que también puede presentarse pues este dolor, enfermedades de la vulva propiamente. También en la posmenopausia ya sabemos que hay un cambio en las hormonas femeninas y al haber una disminución estrogénica pues la lubricación vaginal también cambia y esta sequedad vaginal puede producir dolor. Posterior a una cirugía que puede haber quedado algún tipo de dolor como una consecuencia de una cirugía, los desórdenes urológicos también se encuentran aquí, neurológicos que se refieren a los nervios que se encuentran allí pues en la zona pélvica. En las causas psicosexuales se engloba lo que es el aprendizaje. ¿Cómo fue el aprendizaje de esa persona acerca de la sexualidad, de las relaciones sexuales? ¿Cuáles son las ideas y los conceptos que tiene acerca de la relación sexual? También entra acá lo que es la desinformación, no saber, no tener mucha idea, mucho contexto de cómo puede ser la penetración, tener miedo al tamaño del miembro de la pareja o al uso de juguetes, incluso a la propia masturbación en lo que es la penetración digital. Y bueno, también se engloba acá lo que son los conflictos en la relación de pareja que pueden llevar también a una dispareunia superficial por causa psicosexual. Bien, la dispareunia profunda se refiere ya a el dolor que se presenta sobre todo en la zona pélvica durante o después de la relación sexual coital, es decir, una vez que ya ocurre la penetración, esto se siente más o la mujer lo refiere comúnmente a la zona pélvica, como un dolor de vientre, generalmente. También lo puede referir un dolor en el recto o puede referirlo también un dolor en posiciones que llevan a una penetración profunda. Esto es una forma también de diagnóstico que lo vamos a hablar más adelante. ¿A qué se debe la dispareunia profunda? Acá también entran las infecciones, sobre todo las infecciones de transmisión sexual, la enfermedad inflamatoria pélvica, la cervicitis crónica pueden generar dispareunia profunda. También están las enfermedades ginecológicas, principalmente la endometriosis, una de sus características, además de la dismenorrea, la infertilidad que puede estar presente, está la dispareunia, el dolor en las relaciones sexuales en la penetración profunda. También están los tumores, los fibromas, la miomatosis, el prolapso, también pueden estar entre las enfermedades ginecológicas que desencadenen la dispareunia profunda. Acá también podemos resaltar lo que es la poscirugía o un tratamiento, por ejemplo una reparación del suelo pélvico, una cirugía que se haya hecho con ese fin, y la histerectomía. También se han descrito casos donde aparece pues la dispareunia profunda. Malformaciones congénitas, desórdenes proctológicos también pueden estar presentes acá, y también pues las alteraciones anatómicas del útero, como lo es el útero en retroversión, que también pues se han descrito la dispareunia profunda en estos casos. Ahora bien, hay factores que están asociados a la aparición de la dispareunia. Estos son los factores educacionales, factores traumáticos y factores relacionales. ¿A qué nos referimos con los factores educacionales? Tienen mucho que ver con lo que les había mencionado anteriormente de la parte psicosexual como causa de la dispareunia, donde entra el desconocimiento ante la respuesta sexual, el desconocimiento del propio cuerpo, de no estar informada acerca de la anatomía sexual, tanto la femenina como la masculina, en el caso pues, de una pareja heterosexual. Las concepciones culturales también de la virginidad o la vagina cerrada también influyen mucho en esto, el temor y la ansiedad que se puede presentar ante las relaciones sexuales, los tabúes religiosos, cuando son creencias restrictivas y donde no se da la información pues necesaria, puede generarse temor o ansiedad en las relaciones sexuales, de cuando se habla de relaciones sexuales. Entre los factores traumáticos, por supuesto, está la violación o el abuso sexual y la experiencia de coitos dolorosos previamente que pueda predisponer
y esto se hace un círculo vicioso. La persona, al relacionar el coito con dolor, pues automáticamente puede sentir dolor durante la penetración, y esto tiene mucho que ver también con el vaginismo, que lo vamos a comentar más adelante. Y en los factores relacionales, pues aquí está el poco juego previo, que ya es propiamente de la actividad sexual, el déficit de la excitación, que puede llevar a una no lubricación en el momento de la penetración, y eso puede generar dolor. Y las relaciones conflictivas con la pareja, cuando hay conflicto, pues esto también puede alterar parte de lo que es la respuesta sexual, por ejemplo en la excitación, en la parte de la lubricación, y puede llevar a que haya dispareunia. ¿Cómo se percibe el dolor o cómo describen las mujeres ese dolor? Lo describen como una sensación de ardor, quemadura, una contracción y un dolor cortante que se puede presentar tanto en la vagina como en la vulva o en la zona pélvica. En cuanto a las consecuencias, se cree que por haber una experiencia coital dolorosa puede desencadenar un vaginismo, que luego haya, lo que vamos a describir más adelante, una contracción involuntaria de los músculos que genera dolor y la imposibilidad de que haya una penetración. Puede presentarse aversión al coito únicamente o aversión sexual completamente a cualquier tipo de estímulo sexual. Además, produce baja autoestima en la persona que la padece y conflictos de insatisfacción en la pareja, que también pueden llevar a una baja autoestima de la pareja, ¿no? En cuanto al tratamiento, esto lo vamos a mencionar de forma general, por supuesto, porque lo ideal es que esta persona, esta pareja, consulten a un ginecólogo, un urólogo, un sexólogo y puedan tener una atención individualizada, se pueda descubrir cuál es la causa de la dispareunia y por ende pues tener un tratamiento que sea específico. Sin embargo, en líneas generales hay que recordar, relacionado con las causas, que si la causa es una dispareunia superficial por una infección fúngica o bacteriana, el tratamiento pues será un antibiótico, un antifúngico, también medicinas que puedan restituir un poquito lo que es la mucosa en la vagina, que puedan permitir que el coito pues sea placentero. También en los casos de endometriosis o enfermedades ginecológicas se utilizan hormonas, también hay cirugías, también se han indicado plasma vaginal, que puede ayudar también con esta parte, sobre todo de la parte de la lubricación, y también está relacionado en los casos de dispareunia posmenopausia. Tratamiento específico de las infecciones de transmisión sexual, en el caso de que haya una infección de transmisión sexual, pues va a ser específico para esa infección. Si está relacionado con el uso de anticonceptivos orales, que también es una de las causas que puede disminuir la lubricación vaginal, pues se puede rotar el anticonceptivo, y esto ya dependería pues del ginecólogo. El uso de lubricantes también está indicado, y sobre todo en la parte de la terapia sexual ayuda mucho a que la mujer pueda sentirse más cómoda y nuevamente pues darse la oportunidad de llegar a la penetración e ir practicando para que esa penetración pues llegue a ser placentera. La terapia sexual es importantísima, es un abordaje que se debe hacer de forma multidisciplinaria, y por eso se los pongo allí: ginecólogos, urólogos y sexólogos deben ir de la mano. Y la terapia de pareja, sobre todo si la causa está asociada o tiene algo que ver con el factor relacional en conflictos de pareja. Bien, como les decía, también vamos a hablar del vaginismo. El vaginismo es esa dificultad persistente y recurrente para permitir la penetración del pene, del dedo o de los objetos digital o de objetos como los juguetes sexuales, debido a una contracción involuntaria de la musculatura que rodea el tercio externo de la vagina, es decir, impide la penetración. En cuanto a las causas del vaginismo, se asocia más con lo que son las causas psicológicas que a las causas orgánicas, contrario a la dispareunia. Acá se encuentra lo que es el miedo al dolor, el miedo al embarazo también influye, ese temor a que puedan haber un embarazo de esa relación sexual, producto de esa relación sexual, pues puede producir un estado de ansiedad que va a generar pues esta contracción involuntaria de la musculatura. Experiencias sexuales traumáticas también entran acá, lo que habíamos hablado anteriormente de lo que es la violación, el abuso, experiencias coitales previas dolorosas. El temor a contraer una infección de transmisión sexual también actúa como el miedo a que haya un embarazo, pues genera ansiedad y
por ende va a presentarse el vaginismo. Sentimientos de culpa, desinformación, también la educación muy estricta, creencias religiosas relacionadas con la sexualidad, que sea un tabú, que no se hable de esto, no se hable tampoco de la penetración, pues puede generar vaginismo. También acá el vaginismo se clasifica en primaria, es decir, desde la primera relación sexual, o secundaria, que es después de que se han presentado relaciones sexuales sin ningún problema, con penetración, sin dolor o sin la imposibilidad, mejor dicho, de que no se presente la penetración, pues empieza a presentarse con alguna pareja o después de algún evento en específico, como los que hemos mencionado. El vaginismo se presenta generalmente sin que haya alteración en las fases de la respuesta sexual, ni en el deseo, ni en la excitación, ni en el orgasmo. Generalmente las personas que lo padecen pues logran llegar a la estimulación y al orgasmo por otro medio que no es por la penetración, aunque causa malestar, se asocia con angustia, con baja autoestima, con miedos, con conflictos en la relación de pareja y depresión. Además, las mujeres que lo padecen suelen no acudir a la consulta o no saber cómo consultar porque piensan que esto es algo que solamente les ocurre a ellas, y realmente no, es algo que es común. Y es necesario hacer un diagnóstico oportuno. Esto es importantísimo porque tanto en los casos de dispareunia como vaginismo, si la mujer o el hombre, en el caso de la dispareunia, no acuden directamente a un terapeuta sexual, a un sexólogo, un médico sexólogo, pues puede acudir a cualquier centro de salud y comentar esta sintomatología que tiene, si el médico pues hace las preguntas adecuadas. Y esto es importante para saber diferenciar, llegar a un diagnóstico, saber orientarnos si es dispareunia o si es vaginismo. Y en cualquiera de los dos casos se requiere de un abordaje multidisciplinario, tanto del ginecólogo, del urólogo como del sexólogo, que va a estar encargado de la terapia sexual y de la orientación en este caso. Hablando del tratamiento del vaginismo, este se centra en lo que es el marco del abordaje de la psicoterapia y lo que es la terapia cognitivo-conductual. Y bueno, como ya les comenté, debe ser interdisciplinario, multidisciplinario. Debemos trabajar en conjunto con otros especialistas para poder tener un buen resultado. Es fundamental la educación sexual, hablar de lo que son las fases de la respuesta sexual, de lo que es la penetración, el coito, la anatomía incluso de la mujer, enseñarle cómo está contemplada su anatomía, que pueda observarla, que pueda tocarla, que pueda explorarla, es parte de la educación sexual también. En algunos casos se puede usar la medicación, ya esto también es por parte del especialista, en los casos que esté asociada a algún trastorno de la salud mental también, o a la ansiedad propiamente, que pueda estar relacionada pues con el vaginismo. También están las técnicas de exploración y de relajación, que ya tienen mucho que ver con lo que es la terapia sexual, que va de la mano. La desensibilización progresiva, que le permite a la mujer, a medida que se va explorando, va conociendo su anatomía, va tocando, va estimulándose también, pueda ayudar a su cuerpo también a sentir placer y a que ese temor y ese miedo, esa angustia pues se vaya disipando. Y los ejercicios de Kegel van a ser muy importantes acá, que van a permitir a la mujer hacer una contracción y la relajación de la musculatura pélvica de forma voluntaria. Esto va a ser fundamental también para un buen resultado en cuanto al tratamiento. Como les había dicho anteriormente, esto es por encima porque realmente es un trabajo que se hace en conjunto y que cada una, tanto la dispareunia como el vaginismo, se requiere de un buen diagnóstico, de saber realmente cuál es la causa para dar un tratamiento específico. Sin embargo, como les dije al principio, esto es parte de lo que es la salud sexual, de los derechos sexuales, poder gozar de unas relaciones sexuales que sean placenteras y seguras. Y la educación sexual es base fundamental para disfrutar de una sexualidad sana y placentera. Así que los felicito por esta actividad y para mí fue un placer nuevamente ser parte de la Asamblea General de FEBESOCEM. Por acá les dejo las referencias si quieren consultar, indagar un poquito más de este tema, que es también tan importante y que es una causa común de consulta tanto en los médicos como para los sexólogos. Muchas gracias.